Estoy súper feliz de cómo fluyó esta jornada. La verdad que súper disfrutable. Espero que ustedes la hayan vivido así también. Ahora ya estamos en la charla de cierre, que hoy la propuesta, lo que traigo para conversar es esto de maximizando las chances con la inteligencia artificial. Y me gustó jugar con esta idea de maximizar las chances, porque especialmente quienes venimos del testing sabemos que nunca hablamos de certezas. ¿Sí? Desde nuestra primera clase de testing nos dijeron que es imposible probar todo y que nuestro desafío es elegir los casos, los escenarios que tienen más chance de encontrar un error o de encontrar las cosas que tienen más probabilidad de ser, útiles para el negocio. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre estuvimos en un entorno de incertidumbre, pero ahora con la inteligencia artificial se acentúa. ¿Sí? Yo de lo que voy a estar hablando más que nada, si esto no me falla, otra vez, bien, van a ser de 5 problemas, 5 obstáculos que yo vengo observando que están sucediendo en esto de la adopción de la inteligencia artificial. Y quiero para cada uno de estos obstáculos o problemas plantearles algunas ideas, algunas soluciones, algunas reflexiones para que nos vayamos de acá con accionables concretos para que logremos incorporar la inteligencia artificial de manera responsable, de manera colaborativa y de esa forma maximicemos las chances del éxito. ¿Bien? Así que para comenzar, el primer punto del que quiero hablar es la brecha, el gap que existe entre el hype en el cual estamos inmersos y la realidad. Lo que yo veo una y otra vez que está sucediendo es que a nivel de management se les vende a los managers una idea, una promesa que suena tan bien, que es tipo, vas a ahorrar costos, vas a aumentar márgenes, vas a necesitar la mitad de la gente para hacer lo que estás haciendo hoy. Entonces, a nivel de negocio suena muy bien, pero al llevar esa promesa, esa idea a la realidad, a la operación, ahí es donde se complica si no lo hacemos bien. Y ahí es donde encontramos cosas que no están tan maduras, porque no se olviden que la mayoría de las empresas que hoy se venden y se posicionan como que tienen lo último de lo último, lo mejor de lo mejor, no arrancaron hace más de 3 años, porque antes no existía toda esta tecnología base sobre la que nos estamos parando. Entonces, falta madurez. Toda esta charla es para hoy. Dentro de un mes quizá cambie la cosa y va a seguir cambiando. Pero hoy la realidad es que hay un gap enorme entre la promesa y la realidad y eso genera un montón de frustración. ¿Sí? Porque frustración, presiones, ¿sí? Un montón de cosas. Yo siento que los ejemplos sobran, pero traje un par para traerle algo bien concreto. Nos pasó hace relativamente poco con un cliente de que nosotros estábamos trabajando en un plan de automatización y qué sé yo, con herramientas tradicionales, vamos a llamarle, y apareció una de estas que prometen tener de un día para otro 95% coverage. No sé cómo llegaron al 95%, pero ellos prometen 95% coverage casi inmediato. Y claro, suena genial, pero cuando uno empieza, por suerte, digamos, la estrategia fue hagamos una prueba de concepto. Validemos esa hipótesis, validemos esa promesa antes de tirar a la basura lo que estábamos haciendo y empezar y embarcarnos en eso nuevo que no sabíamos si iba a poder cumplir la promesa o no. Entonces, empezamos a hacer una prueba de concepto y inmediatamente, porque la promesa era, dame la URL y yo a partir de la URL te genero cientos de casos de prueba, 95% coverage. Pero cuando uno empezaba a mirar, claro, el caso de login funcionaba a la maravilla. Usuario válido, usuario inválido, password, no sé qué, ese es el que conocemos todos y el que usamos en todas las demos, ¿verdad? Porque es algo familiar, es algo... Entonces está tan explotado que ese funcionaba bárbaro. Pero ibas un pasito más, donde empezaba la lógica de negocio y eran todos casos muy superficiales, que rascaban la superficie, tocaban un botón, iban a otra página, chequeaban cosas que nada que ver, iban para atrás. Entonces hizo un montón de casos de prueba, pero coverage no era 95%. ¿Sí? Porque, ahí primero nos tenemos que poner de acuerdo de qué es coverage, pero siento que hay un problema ahí, en esa frustración que se generó por esa expectativa, que ahí además se plantó una semilla, especialmente a nivel management de esta compañía, de que pasaron a pensar de que la automatización era algo que podían sustituir humanos y poner AI bots que generen cientos de casos de prueba. Y en el segundo ejemplo, esto fue de una reunión que tuve la semana pasada con un vendor muy famoso, que me voy a guardar el nombre,
Pero claro, como muchos se están embarcando en esta nueva parte de generar casos de prueba a partir de inglés. Yo le digo en inglés y me genera el automatismo. Y eso suena bárbaro, pero ¿qué pasa? Esta plataforma te termina cobrando por cantidad de ejecuciones, porque ellos te dan la plataforma, te dan todo, y lo que nos están acelerando es la velocidad para crear casos de prueba. Y además te dicen, cualquiera crea un caso de prueba. Pará a la persona que va caminando ahí, sentalo acá y decirle que se ponga a automatizar. Y en realidad lo que termina pasando es que generamos cientos de casos de prueba sin valor y que nos generan un montón de costo porque cada ejecución me la cobran. Entonces ahí es donde hay que hilar un poco más fino para entender cuál es la ganancia real y usar todo esto de forma responsable. ¿Sí? Esa es la palabra que me parece importante acá. Después, yo entiendo, ¿no?, de que estamos todos en esto de fake it till you make it al extremo. Es como, bueno, yo tengo que, hoy hablábamos, no me acuerdo con quién, de que hay algo, creo que contigo Vera, de que hay algo en la industria de que necesitamos generar ese hype para captar inversión, para captar usuarios, para poder decir que tenemos tracción, ¿sí? Y que de esa forma todo fluya y siga habiendo movimiento en este sentido. Hay muchos intereses, entonces se entiende que exista ese hype, pero me parece que nosotros tenemos que ser bien responsables al momento de adoptar todo esto. Porque ¿qué pasa si lo adoptamos de forma no responsable? Ahí tenemos daños y pérdidas de todo tipo. Tiempo, dinero, costos ocultos, que era esto que contaba recién, frustración, un montón, porque son promesas que no logramos cumplir, desconfianza. Y esto de la desconfianza, a mí lo que me pasa es que soy de confiar quizá a veces y cuando veo que algo no está en un estado de madurez, después me cuesta confiar de nuevo. Entonces, si yo veo algo que lo lanzaron como esto está buenísimo, lo miro y digo, no está tan bueno, me va a costar darle otra chance de nuevo para volver a probar, a ver si ahora está tan bueno como decían antes, ¿no? Y bueno, y esto del estrés, hay un retrabajo constante, porque claro, esto está probado, fíjate, ejecutamos 2000 casos de prueba. Está probado, entonces mandalo a producción, salen errores porque no estaba tan bien probado. Entonces vamos para atrás, tenemos que arrancar de vuelta. Y eso genera presión, estrés de la que no queremos. Y todo es desde mi punto de vista, una adopción irresponsable de la inteligencia artificial. ¿Sí? Cada una de las secciones la voy a cerrar con una slide parecida a esta, que básicamente es como una guía práctica para líderes. ¿Por qué? Porque creo que quienes estamos liderando somos quienes podemos hacer un cambio en esto. ¿Cómo? Bueno, desconfiar por defecto. Cada vez que haya una promesa que parezca demasiado buena, empecemos desconfiando. ¿Qué significa eso? No significa descartarlo inmediatamente, sino, bueno, chequear un poquito más. Lo que pongo ahí un poco, lo que contaba recién, de hacer pruebas de concepto para validar esas hipótesis, verificar la evidencia que me dicen, ahorrás tanto, bueno, chequémoslo, hagamos un pequeño experimento en mi contexto para ver si esa promesa realmente se cumple. Y el cero esfuerzo, eso, effortless, la estoy encontrando por todos lados, effortless, cero esfuerzo, realmente la calidad no es algo que no cuesta esfuerzo. Tiene que ser algo intencional. Cuesta esfuerzo, pero paga después. Paga en ahorros, paga en clientes felices, ¿sí? Entonces, cuestionen también esa promesa del cero esfuerzo o el no necesito conocimiento de programación, de dominio, de esto, de lo otro. Se necesitan bases, se necesita conocimiento. Así que por ahí pasa las recomendaciones para este primer bloque. El segundo tiene que ver con adopción limitada. Creo que parte de estar en este hype también es que nos hace sentir de que uno mira para alrededor y dice, pucha, todo el mundo está usando inteligencia artificial. Todo el mundo está siendo más productivo. Y ahí me empieza esa ansiedad, ese síndrome del impostor de decir, no, yo recién apenas estoy usando el ChatGPT para esto y descubrí esta otra herramienta para esto, pero apenas la estoy empezando a usar. Y nos da esa sensación de que estamos atrás, que la estamos corriendo de atrás. Y eso, bueno, genera un malestar en uno, genera un movimiento que no está tan bueno. Entonces, a mí me gusta poner como un paño de agua fría con esta ley de Martek. La descubrí hace poco en una charla, que básicamente lo que dice es que independientemente de la inteligencia artificial, toda tecnología evoluciona en forma exponencial. Pero
todavía, cada vez que ustedes mueven plata digitalmente, hay una S400 que recibe una invocación. ¿Sí o no? Los que trabajan en la industria financiera, en tecnología, fintech, lo que sea, siempre hay una S400 en el medio. ¿Qué significa eso? Que la adopción por parte de las empresas no va al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que esto es ponerle un paño de agua fría? No significa que mañana nos vamos a quedar sin trabajo si no adoptamos la última herramienta de inteligencia artificial. Tampoco con esto les quiero decir que se olviden de la inteligencia artificial. No, claro que no. Tengo la camiseta puesta, además soy el primero en decir que hay que incorporarlo. Pero sí de manera responsable y sí entendiendo de que van a haber distintas organizaciones que la van a adoptar a distinto ritmo, a distinta velocidad. Quizá las empresas más innovadoras la adopten antes, quizá si yo estoy mejor preparado para utilizar inteligencia artificial, voy a poder aspirar a mejores salarios, a mejores posiciones, a cosas más interesantes, más de punta, pero no significa que mañana se terminó todo lo que no tiene inteligencia artificial. ¿Bien? Pasan muchas cosas que explican esto, ¿no? Hay resistencia cultural, falta de tiempo en el día a día. Eso es una que nosotros mismos sufrimos, de que a veces estamos hablando con alguien del equipo y queremos entender por qué no comenzó a utilizar determinado gente que ya sabemos que está funcionando y tal. Y es tipo, no, yo tengo que entregar esto y no tengo tiempo. Pero con esta gente lo haces mucho más rápido. No tengo tiempo. Porque eso necesita de nosotros poner pausa, incorporar algo nuevo para después ir más rápido. Entonces ahí también hay un desafío en esa adopción. Miedos. Falta de claridad o de estrategia también, ¿no? De para dónde vamos con todo esto. Necesitamos claridad en esto. Y esta última a mí me pasa un montón. Delegar el control es algo que... Porque ¿qué pasa? Hay mucho que empieza a ser muy oscuro. Esta presentación la armé con Gamma, ¿sí? Porque como sabía que Emma iba a estar al palo estos últimos días, dije, voy a usar Gamma, que es como una alternativa a Google Slides, digamos, pero con inteligencia artificial uno puede promptear y te arma las slides. Dije, como Emma va a estar tan al palo, quiero darle menos trabajo, que me ayude a ajustar la parte gráfica y qué sé yo. Y entonces tuve que soltar un montón de control, porque yo vengo hace años usando Google Slides y sé los vericuetos más detallecitos de cómo cambiar esto y aquello. Y acá cuando vas a hacer algo básico no funciona. Le tirás un prompt y te arma toda una presentación, pero querés cambiar un texto para el costadito y ya es un lío. Entonces termina siendo un tema también de delegar el control, incorporar algo nuevo, cambiar la forma tradicional en la que uno viene trabajando. Y al final le pedí a Emma que revise la slide y la mejore. Pero bueno. Algo que nosotros incorporamos en la plataforma Tero, que me parece muy bueno, y de hecho hoy escuché varias personas que le interesó especialmente esto, es el tema de tener datos, métricas, del impacto que se está generando con el uso de los agentes. Y también esto que traigo acá tiene que ver con intentar armar como arquetipos de las personas que están utilizando el sistema y entender, hay un tipo de usuarios que apenas alguien publica un agente, va, lo prueba, incluso lo corrige, lo mejora, lo experimenta, ¿sí? Son pioneros, son entusiastas y contagian al resto, van a Slack y hacen tipo su pequeño reporte sobre, che, estoy usando esto, alguien más lo quiere usar. Después, en el otro extremo, tenés gente que quizá ni siquiera se conecta a la herramienta y está dejando pasar todo esto sin prestarle demasiada atención. Y algunos en el medio como que prueban alguno, utilizan de vez en cuando. Ahora, toda esta información nos ayuda a entender dónde estamos parados, sacar esa idea de ¿estamos todos ahí o no estamos? ¿Dónde estamos parados? Para poder armar un plan de acción, poder armar una estrategia y acompañar y ver el impacto de cada una de las acciones que uno plantea. Así que creo que el ir haciéndolo basado en datos ayuda mucho a esta adopción de forma inteligente. Y por otro lado, hoy de mañana yo ya los invitaba a pasar el stand del fondo. Me parece que esto también surge, todo este aprendizaje que venimos teniendo, lo estamos incluso, pasó a ser un nuevo offering de Abstracta junto con Learning Inc., que se llama Tandem. Y básicamente es transformación cultural y tecnológica, especialmente de cómo adoptar inteligencia artificial, pero a nivel cultural. De hecho, Vera, nuestra Chief Culture Officer, es la que está a la cabeza de nuestro lado. Eso habla un montón.
apoyado en la plataforma Tero, pero también teniendo en cuenta los miedos de las personas, teniendo en cuenta esa ansiedad que les contaba recién. Apoyamos con capacitaciones en toda la empresa, acompañamiento al liderazgo también, y algo muy importante es la gestión del cambio. No solamente armar una lista de propuestas y dejarla ahí, sino ayudar a que eso realmente fluya y se ejecute. Así que, bueno, de esta parte de adopción, lo que quiero dejarles como accionables es que, o como ideas para reflexionar, es que el cambio tiene que hacerse de forma gradual. No podemos venir de un día para otro y decir, hoy empezamos a utilizar inteligencia artificial. Manéjense. Sino hacerlo de una forma estratégica, tener una comunicación lo más transparente posible, celebrar los pequeños éxitos, darle visibilidad a los logros que va teniendo cada uno en cada caso, en cada escenario donde puede poner a funcionar algo de esto, y cuando no sale bien también comunicarlo y aprender de eso, intentar incorporar esos aprendizajes de dónde se usa y dónde no conviene usarlo. ¿Bien? No nos tenemos que olvidar que esto no se trata de, consigo el budget para comprar una nueva herramienta y listo, sino que acá estamos hablando de humanos adoptando herramientas, humanos adoptando tecnología de forma consciente. El tercer punto, me costó encontrarle un nombre, pero realmente me terminé decidiendo por esto de la obsesión por el ahorro de horas. Y justo ayer venía escuchando un podcast de Santiago Bilinkins, no sé si lo conocen, un argentino que últimamente se ha puesto a difundir mucho sobre inteligencia artificial también, pero desde distintos ángulos. Y algo que hablaba es que ya estamos en un punto donde queremos aumentar la productividad, pero sin entender para qué. Acá yo veo, dentro de ese hype que hablábamos hoy, veo frases como, bueno, 80%, nos ahorramos el 80% de las horas, del esfuerzo, o podemos hacer que la productividad se multiplique 10x o 20x o lo que sea. Pero parte de lo que hablaba Bilinkins es que a veces nos jugamos una trampa, porque a veces decimos, quiero ahorrar horas, así tengo tiempo, le delego las tareas repetitivas, así tengo tiempo para parar y pensar y reflexionar y no sé qué. Eso está bárbaro y creo que es lo que tiene que pasar, pero muchas veces seguimos en la rosca, si no lo hacemos de manera consciente, seguimos en la rosca y creemos que estar ocupados es ser productivos. Y entramos a confundir que estar ocupados es ser productivos. Y nos queda un hueco de tiempo y agarramos más tareas. A ver, ¿qué tenía que hacer mañana? Voy a empezar a hacerlo hoy y lo tomo y ahí me siento que estoy haciendo algo. En vez de detenernos a pensar que muchas veces para hacer una adopción más consciente y más efectiva necesitamos esos tiempos, ¿sí? Así que lo de la obsesión por el ahorro de horas también es entender para qué queremos ahorrar esas horas, ¿sí? No solamente medir la ganancia en que vamos a producir más barato, ¿no? Y siempre teniendo cuidado con cuál es el output, porque si ahorro horas pero el resultado no termina siendo mejor, terminamos generando más presiones en el equipo, una intensidad insostenible. En esta que decía hoy de que salimos a producción con algo menos maduro, vuelve, estamos presionados, entonces no tenemos que perder de vista de que lo que importa es que la calidad es una maratón, no es un sprint que yo le meto con todo ahora y después sé que voy a descansar. No, es algo más largo plazo, entonces tengo que realmente gestionar toda esa energía de forma adecuada. Y de esta última frase quería mencionar algo. Yo creo que a cualquier persona que trabaja en informática le pregunto, ¿por qué trabajas en la informática? ¿Por qué haces este software? ¿Por qué estás trabajando acá? Va a haber algo conectado con ayudar a una persona a mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Estoy resolviéndole este problema a esta persona y de esa forma mejoro su calidad de vida. Por eso me gusta esta idea de decir, no nos olvidemos de ese horizonte, no perdamos nosotros tampoco calidad de vida, ni hagamos perder calidad de vida a nuestros equipos por esta locura de ahorrar horas. Dentro del uso consciente de inteligencia artificial, creo que otra cosa que nos tenemos que poner a pensar es cuándo conviene usar inteligencia artificial y cuándo no. No sé si Mati de Fix anda por acá, uno de nuestros sponsors. Tuve una conversación con él hace poco en un viaje que hicimos.
que cuando fuimos a Cambridge, Maggie, que él lo que me contaba es que, claro, fueron ganando una porción importante del mercado, tienen un software de facturación electrónica, y parte de lo que los distingue es la calidad del soporte, del servicio telefónico, por humanos. Él podría ahorrar costos, podría ahorrar horas de personas que están ahí, qué sé yo, y implementar un chatbot que le resuelva eso, sí, pero su decisión estratégica es mantener a las personas dando un buen servicio telefónico a la persona que termina siendo como más productivo en esto de generar más valor en su negocio. Y ante todo esto pensaba también, llevándolo al mundo del testing, ¿no? La matriz de riesgo, que es algo sobre lo que nos paramos mucho en distintas actividades de testing, pensaba que hasta podríamos utilizar una matriz de riesgo al momento de decidir si utilizar inteligencia artificial o no, pensando en qué tanta probabilidad hay de que en esta operación concreta un modelo alucine o falle de determinada manera. ¿Y cuál es el impacto que puede tener en mi negocio que ese modelo haga algo mal? Entonces, si estamos hablando de algo como traducir de un idioma al otro, un LLM anda bárbaro, hay altas chances de que funcione bien, pero si estamos hablando de algo que tiene muchas chances, no sé, una operación matemática, ¿sí? Quizá no lo pondría en algo muy core de mi negocio, cuando lo podría hacer con programación imperativa, digamos, para asegurarme que esos cálculos se hagan de buena manera. Y por lo menos hacernos la pregunta de si estamos dispuestos a asumir el riesgo, ¿sí? Esa es la parte importante, entender el riesgo y decidir si vale la pena o no. Así que de esta sección, la guía práctica que les quiero dejar es que no perdamos de vista el cuidado de las personas y de la cultura de la empresa. A mí me da miedo cuando en algún cliente o en algún lugar, incluso conversando con amigos, notas fácilmente que la cultura está en que tenemos que estar ocupados y tenemos que estar 12 horas por día y que si tenemos que el fin de semana, y que no digo que hayan sprints, ¿no? Creo que todo el equipo que estuvimos trabajando para la conferencia estas últimas semanas han sido muy intensas, pero no es el ritmo que queremos mantener constantemente a lo largo del año. Entonces, esa es la parte importante a cuidar, y que por no perdernos el tren de la inteligencia artificial, vayamos a generar una cultura así. ¿Ok? Bueno, ya pasando al cuarto punto, fundamentos, ¿no? Acá estoy notando como mucha falta de fundamentos en algunas conversaciones que he tenido y como delegando a la inteligencia artificial cosas. Pero antes de llegar ahí, también me preguntaba, ¿entendemos todos lo mismo cuando hablamos de productividad? Como arrancar de esa pregunta bien fundamental. Porque este reporte, que es un reporte súper famoso, lo habrán visto, termina tirando algo que para mí tiene como una paradoja o una ironía, no sé cómo decirle, pero le preguntaron a mucha gente, a muchos desarrolladores, si utilizaban un copiloto de inteligencia artificial en su trabajo. 90% dijo que sí, montón, una adopción enorme. Ahora, el 80% creen que le aumentó la productividad. Genial. Pero solo el 30% respondió de que confía en el código generado. Y ahí es donde no entiendo. Porque ¿cómo puede ser que el 80% cree que le aumenta la productividad, pero genera más código, pero código que no confía? Entonces, ahí es donde se pone un poco rara la cosa. Pero creo que esto está reflejando un problema que ya existe en la industria, que es que si la persona que desarrolla considera que su trabajo está terminado cuando terminó de codificar y manda, digamos, en el Kanban a la columna de esto está listo para probar. Y ahí yo me desentendí, aumentó mi métrica, me miden por cantidad de código que genero y ahora es problema de QA. O sea que eso sigue pasando. Si eso ya estaba ahí, entonces tenemos números como estos que hacen sentido. Porque el 80% seguramente dijo, sí, yo termino código más rápido. No confío en el código, pero yo lo termino más rápido. Entonces tenemos un problema de qué es la productividad, que me parece algo tan fundamental, pero termina generando mucho riesgo. Porque esa aparente velocidad termina repercutiendo negativamente en la productividad real. Y de nuevo, no estoy yendo en contra, con este discurso no estoy yendo en contra de adoptar inteligencia artificial, sino hacerlo de manera adecuada.
conozco equipos que están rompiéndola, vamos a decir, utilizando inteligencia artificial, pero conozco muchos que están teniendo distintos intentos bastante fallidos, así que por ahí hay que hacerlo con cuidado. Bueno, esto un poco lo que decía recién, que me hace acordar también a la frase de caos automatizado. Básicamente lo que nos trae es un caos más rápido. Lo mismo con todo esto. Bueno, bases sólidas de desarrollo de software también, ¿no? Acá el ejemplo que les puedo traer es que yo le tiro a una herramienta de vibe coding, ¿no? V0, Lovable, cualquiera de estas que uno hace un prompt en español, en inglés, y empieza a generar código, etcétera, hasta tener un software funcionando a partir de esa especificación. Ahora, yo le digo algo tan simple como, quiero un sistema, un e-commerce que se parezca a Amazon. Va a generar pum, 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 y voy a tener algo que, a primera vista, de verdad, con algo así de simple, termino teniendo un e-commerce. Y lo empiezo a probar un poquito y parece que funciona bien. Pero si yo no tengo las bases sólidas como para empezar a hacerme otras preguntas importantes como, ¿cómo está persistiendo los datos esto? ¿Puedo confiar? ¿Qué pasa si hay 1000 usuarios que se me conectan? ¿Va a balancear la carga adecuadamente? ¿Va a distribuir las sesiones? No sé, todo ese tipo de cosas más de arquitectura que alguien muy junior y sin conocimiento en programación puede armar ese sistema parecido a Amazon en un pispás, pero después de ahí a ponerlo en producción hay un montón de trabajo para hacer que, de nuevo, ¿cómo estamos midiendo esa productividad? ¿Bien? Acá entra otra conversación interesante que, claro, el senior, digamos, el perfil más senior puede hacerse todas estas preguntas. El que tiene ya la base sólida puede hacerse un montón de estas preguntas. Quizá el perfil más junior no las ve pasar. Entonces ahí, como industria, creo que tenemos el desafío de cómo hacer para seguir incorporando juniors. Porque si no, dentro de 5 años vamos a tener un montón de veteranos trabajando en la industria y no vamos a tener gente nueva con una visión más fresca. Y lo complicado de tener la charla al final del evento es que durante todo el día fui teniendo conversaciones con todos ustedes y en una de las conversaciones, que creo que estaba Wesley y Steven, y no me acuerdo quién más, estábamos hablando, Sophie, estábamos hablando también de que está pasando algo interesante, contaban ellos, de que los juniors vienen con una cabeza más fresca, sin la forma previa de trabajar en software, entonces incorporan herramientas de tipo Cursor o GitHub Copilot de una forma mucho más nativa, entonces corren con una ventaja. Obviamente acá estamos hablando del que tiene la aptitud como para para descubrir cosas, para experimentar, ¿no? El que tiene esas ganas de aprender. Pero es interesante también pensar de que, claro, yo tenía una forma de hacer slides, que ahora la tuve que cambiar. Si eso lo trasladamos a la programación, uno tiene una forma de programar, que al ir a vibe coding, capaz que la tenemos que cambiar. Tenemos que adaptar un montón de cosas que si ya tenemos esa estructura armada en la cabeza, la tenemos que flexibilizar un poco. Bueno, también esto de los fundamentos nos toca en testing, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el testing está para informar sobre la calidad. Tenemos que presentar evidencias comprobables, tenemos que entender de cobertura. De vuelta les traigo una historia con otro cliente de hace muy poco, que estuvimos rato discutiendo sobre que la cobertura, que esto, que no sé qué, bla, 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 hasta que me di cuenta que él consideraba cobertura como cantidad de casos de prueba. Y esto, que ustedes dirán, qué horrible, ¿cómo puede ser? Estamos hablando del gerente de calidad de una empresa bastante grande y tener este tipo de faltas de fundamentos de qué es el testing, también lo entiendo porque es lo que nos terminan vendiendo muchas empresas, muchas herramientas que se basan en que su valor está en generar miles de casos de prueba. Entonces al final uno empieza a pensar que lo que queremos es tener miles de casos de prueba. Y en realidad lo que queremos es tener la menor cantidad posible de casos de prueba que maximice las chances de encontrar los errores más críticos. No nos tenemos que olvidar de esas cosas que a veces con todo este hype se nos pueden pasar por la forma que nos plantean algunos mensajes, ¿no? Así que de este bloque lo que les quería plantear es específicamente al momento de la contratación. El mensaje para líderes aquí va en esto de que
me parece importante que cuando estemos en procesos de contratación, analizando a una nueva persona para incorporarla al equipo, sí analizar sus habilidades para utilizar inteligencia artificial, pero no nos olvidemos de los fundamentos, de esas bases sólidas. Y también tengamos presentes cuál es la forma en que nuestras organizaciones pueden seguir incorporando perfiles juniors para cuidar también a nuestra industria, ¿sí? Que es tan importante. Bueno, y ya llegando al último, que en esto de los esfuerzos aislados, me refiero a que muchas veces por iniciativa personal alguien empieza a probar una herramienta, pero esa iniciativa queda a medias, después otra persona de la organización prueba otra cosa. También lo que he visto es, hay casos como que son más obvios. Entonces, algo que nos pasó a nosotros es decir, a ver, en este equipo, ¿qué agentes estás pensando? ¿Cómo crees que podés utilizar Tero y crear asistentes que te puedan ayudar a tus tareas? Puedo generar casos de prueba, le enchufo la documentación, esto acá, puedo generar casos de prueba. Voy a otro equipo, otro cliente, y también casos de prueba viene a ser el caso obvio que termina pensándose también. Y si eso cada uno lo trabaja de forma aislada, vamos a llegar a un nivel mediocre, digamos. Cuando en realidad lo ideal sería que alguien ya creó un agente que logra tomar documentación, tomar prácticas de metodologías de diseño de casos de prueba. Viene alguien más y en vez de empezar de cero, se para en esto, lo prueba, lo mejora, ve cómo lo tiene que adaptar para su contexto, etc. Y así entre todos vamos mejorando digamos, suena cliché, pero sería como esto de pararnos sobre hombros de gigantes. Quizás si vamos solos vamos más rápido, pero si vamos juntos vamos a llegar a generar algo mucho mejor y llegar así mucho más lejos. Con esa visión es que creamos Tero, ¿no? Y con esa visión es que la dejamos open source y la liberamos hoy de mañana. Básicamente lo vemos como un laboratorio abierto para la comunidad, porque comenzó siendo un laboratorio abierto dentro de la empresa. Y esta idea de yo creo un agente, pero después lo vamos trabajando y mejorando entre todos, lo podríamos explotar a nivel comunidad. Entonces, de esa forma, yo me imagino, no sé, Charlie el año que viene, la charla que viene a dar, quizá tiene que ver con el MCP de Playwright, pero quizá conectado con Tero, o también hablaba con Damián, que tal vez Testcraft se conecta a un endpoint que ofrece Tero para que alguien venga y especifique ahí la prueba, la forma que quiere generar las pruebas. Entonces, de esa forma termina siendo una plataforma que logra compartir aprendizajes y conectar a distintos jugadores dentro de la comunidad. Así que un poco alineada a esa visión. La plataforma ya viene con 10 agentes como para que puedan empezar a usarla y ya le encuentren valor, pero a la vez que usen de referencia, que usen de ejemplo, y quizá tomen alguno de esos agentes, los mejoren y los devuelvan a la comunidad. Y de esa forma, entre todos, poder generar mejores cosas para todos. Así que, de acá, para redondear, y acá puede sonar muy de venta, pero realmente es el punto que quiero traer. Impulsemos la innovación y anímense a probar la plataforma Tero. Si no vieron la charla de hoy de mañana, la keynote de arranque donde se hizo la liberación, va a quedar grabada como todas las charlas, así que revísenla ahí. Fomenten, esto también implica desde el liderazgo un cambio o impulsar un mindset de colaboración, ¿sí? Colaboración abierta a compartir conocimiento. Así que los invito a que promuevan también una cultura de conocimiento compartido y de compartir conocimiento. Y bueno, y la charla que les quería traer un poco, lo que les quería transmitir como la forma de maximizar nuestras chances con la inteligencia artificial tiene que ver con estos 3 pilares, ¿sí? Con una colaboración abierta, con un uso consciente de la inteligencia artificial, con un enfoque responsable hacia nuestros roles de testing para quienes tenemos esos roles, pero también para todos los roles, cada uno, hacerlo de manera responsable. De esa forma vamos a seguir trabajando en unas bases sólidas, vamos a seguir innovando de manera colectiva y siempre haciendo esto guiados por un enfoque de riesgos, ¿sí? Eso realmente creo que son los pilares que nos ayudan a avanzar hacia el futuro deseable del testing de software. Así que el mensaje para cerrar un poco es que ese futuro lo vamos a construir entre todos y con responsabilidad. Muchísimas gracias.